En esta ocasión, revisemos una jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa y constitucional. Tiene como número de identificación el 2025516 y se ocupará de revisar la constitucionalidad del artículo 58, fracción 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, relacionándolo con otros temas de importancia. La sentencia se ocupará en buena medida de fijar la litis, toda vez que el asunto deriva de un juicio de amparo en revisión, donde el 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito toma ciertas determinaciones, entre ellas reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva un tema de constitucionalidad. Y es precisamente lo que vamos a ver aquí. El artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece una serie de pautas para asegurar el pleno cumplimiento a las determinaciones del tribunal. En términos generales diremos que la fracción 3 contempla la posibilidad de interponer una queja ante el incumplimiento de la resolución que concede la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Si esto sucede, entonces el magistrado instructor, el presidente de sección o el presidente del tribunal, establece la fracción 3, pedirá un informe a quien se le impute el incumplimiento, quien deberá rendirlo en un plazo de 5 días. Transcurrido dicho plazo con informe o sin él, se dará cuenta entonces a la sala. Si la sala resuelve que hubo un incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas, y aquí viene lo que es materia del asunto. Impondrá a la responsable o a la autoridad renuente una multa equivalente a un mínimo de 30 días de su salario, sin exceder tampoco a 60 días de su salario. Esto tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomarán en cuenta, establece la fracción 3, las consecuencias que el no acatamiento a la resolución hubieran ocasionado cuando así lo precise el afectado, con derecho entonces a una indemnización por daños y perjuicios que también tiene sus precisiones. Bueno, el quejoso a quien se le impone esta multa estima entonces que el artículo 58, fracción 3 es inconstitucional, en específico contrario al artículo 21 constitucional en relación con su párrafo 4. Entiendo que principalmente por las siguientes razones. 1. Porque la multa es únicamente viable como sanción por el incumplimiento a reglamentos gubernativos o de policía, haciendo referencia precisamente al párrafo 4 del artículo 21 constitucional. Y también argumenta lo siguiente, porque se pretende otorgar la naturaleza jurídica de autoridad judicial al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo que el artículo 94 constitucional no lo contempla entre las autoridades con esta naturaleza. La primera sala de la Corte estima que los agravios son infundados, señalando incluso que le perjudican al propio quejoso, porque si bien dentro del ámbito administrativo las multas se darían por violaciones a los reglamentos, en el ámbito jurisdiccional la multa cumple la función de una medida de apremio precisamente para hacer cumplir las determinaciones del tribunal. El argumento seguramente lo estructura el quejoso de esta forma porque parte de la idea de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues no está dentro del ámbito jurisdiccional, le da una naturaleza plenamente administrativa y como autoridad administrativa entonces no puede imponer sanciones por un incumplimiento de naturaleza jurisdiccional. Y este será entonces el problema jurídico a resolver. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Y con énfasis en uno de los agravios del quejoso, será que la primera sala desarrolle sus conclusiones al respecto. La primera sala de la Corte será tajante al afirmar que en el país existe la justicia administrativa, esto con fundamento en precedentes y por el propio artículo 73, fracción 29H de la Constitución Federal.
Entonces la primera sala de la Corte concluye que la sentencia recurrida no es ilegal. Sin embargo, hay una reserva de jurisdicción por el tema del monto de la multa. Sin embargo, afirma que el artículo 58, fracción 3, es constitucional. Y por tanto, la sentencia debe ser confirmada, quedando sin materia entonces también una revisión adhesiva que se había hecho valer. Bueno, en la sentencia vamos a poder encontrar por qué conoció de este asunto la primera sala y no la segunda sala. Lo fundamenta debidamente, tampoco sin ahondar demasiado en el tema, pero a mí me había surgido esta duda al señalar que es materia administrativa. Incluso también se encontrarán las consideraciones al proyecto de 1916 que le dan vida a lo que actualmente sería el párrafo 4 del artículo 21 constitucional, y también algunos subtemas relacionados con la justicia administrativa y a la aplicación de sanciones en un contexto plenamente administrativo. Bien, creo que si este criterio es de su atención por ser de la rama administrativa y disciplinaria, hay que leer el texto completo, no solamente el rubro o incluso el mismo texto de la tesis. Es muy conveniente leer la sentencia completa porque no me queda claro el fondo del asunto que trata la sentencia, no me queda claro con la sola lectura del rubro y texto de la tesis. Entonces creo que sería conveniente, si es de su atención este criterio, leer la sentencia completa. Creo que por el momento sería todo. Los invito a revisar los videos anteriores para mantenernos actualizados con los criterios de la Corte y más que nada para acercarnos a las líneas de pensamiento que guían precisamente estos criterios. Entonces los invito a revisar los videos anteriores. He tomado un criterio de cada semana que creo que nos van orientando en este aspecto. Bueno, saludos fraternos a todos. Nos vemos en otra ocasión.